¿Cómo está tu templo? Es el tema para el día de hoy. Marcos capítulo 11, versículo 15 al 19. Ya la semana anterior estuvimos viendo sobre la higuera y veíamos una lección extraordinaria que no es por el follaje que se tenga, no son por las hojas que se tengan. ¿Por qué? Porque muchas veces se aparenta una cosa, pero la verdad es una cosa totalmente diferente. Y habíamos visto que la higuera parecía muy bonita y que parecía la pura verdad, pero cuando Jesús fue a examinar, y ya les expliqué que no era porque él no supiera, sino que quería dar una lección a sus discípulos, encontraron que no había fruto. Porque no es las hojas, sino es el fruto lo que Dios quiere. Porque las hojas pueden impresionar al ser humano, las hojas pueden impresionar, al igual, estamos hablando metafóricamente, ¿no? A las personas. Las hojas es la forma como nos vemos, como nos externamente, pero lo que hay en el corazón de uno es lo más valioso. Y es lo que va a venir a buscar el Señor. Así que hoy vamos a continuar con el mismo hilo de pensamiento, entendiendo que el juicio que había emitido Jesús sobre la higuera, que nadie iba a comer más fruto de él, es el mismo juicio que Jesús hace contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo rechazaron, porque no quisieron saber nada con él. Y vamos a ver que esa misma situación de la higuera se presenta ahora en este pasaje que vamos a leer, Marcos 11, 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Cuando nosotros vemos aquí que dice, vinieron pues a Jerusalén, recordemos que ya había hecho un viaje Jesús. Pero no se quedó en Jerusalén, sino que se desvió, regresó a Betania. ¿Por qué? Porque había una situación que a él no le agradaba, pero como ya era demasiado tarde, no se quiso quedar. Pero ahora regresa a Jerusalén para volver y poder hacer la obra que él tenía que hacer. En el pasaje anterior, hemos considerado el momento en que Jesús llega a Jerusalén. En medio de la aclamación popular, todo el mundo le decía: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así como ahora, yo creo en Dios. Sí, yo creo, ¿cómo no voy a creer en Dios? Si Dios existe. Y todo el mundo dice que cree en Dios. ¿O no es cierto? Sí. Sin embargo, toda esa aclamación, todo ese alboroto que había, era porque pensaban que Jesús iba a levantarse como el gran Mesías, pero revolucionario. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento del hombre. Muchas veces el hombre quiere que Dios se mueva a su gana, a su parecer, a su opinión. Porque al hombre, en general, muy poco le interesan las cosas espirituales. Le interesan más las cosas de este mundo. Y ellos pensaban que pues iba a ocupar el trono allí en Jerusalén. Él sabía Jesús sabía lo que realmente le esperaba. ¿Qué cosa era? La cruz. Pero a pesar de haberle dicho a sus discípulos que le esperaba la cruz, ¿se acuerdan? Los dos discípulos, uno dijo, es que, ¿sabes qué? Yo quiero sentarme a la derecha y mi hermano a la izquierda. Estaban pensando en sus propios intereses, a pesar de que Jesús les había dicho qué cosa iba a pasar.
Porque Jesús sabía que solamente dando su vida en rescate por muchos, Él podía llegar a establecer su reino en el corazón de cada uno de nosotros. Que no había otra manera, que no había otra forma. Esto significaba que Él no iba a establecer su reino inmediatamente, sino que iba a ser posterior a esto. Porque lo que ellos querían era un reino visible, público, de inmediato. Tanto es así que ahora, por ejemplo, hay muchos que quieren ocupar puestos de privilegio y dejan muchas veces el ministerio para ir tras los puestos políticos, porque creen que así es la forma en que Cristo va a venir, que ellos con sus fuerzas van a establecer el reino aquí, para que cuando todos estén en posición de los cristianos, ahora Jesús ya esté listo para venir. ¡Qué tontería! ¿Acaso Dios no es Dios? ¿Acaso Dios no es todopoderoso? ¿Quién se le podrá hacer frente? Ningún partido. Podrán vender los votos, comprar los votos, como se dice, y dar tarjetas ahí de despensa, y lo que quieran, lo que hagan, el fraude que hagan. Nadie podrá contra el que tiene la última palabra. Y ese es Dios. Algunos están preocupados. Ahora, ¿quién va a salir de gobernador? Si los del PRI y los del PAN. Pues va a salir el que Dios quiere y el que Dios ya designó, porque Él pone y Él quita. ¿Quién entiende eso? Claro. Algunos dicen, no, es que Él porque compró y Él porque vendió y Él porque... No, va a ser el que Dios disponga, porque Él está en control de todas las cosas. Y la Biblia dice que Él pone autoridades y Él las quita. Puede ser que, no, ganó mi candidato, y al día siguiente se muere. ¿Dónde está tu candidato? O lo matan, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué se ríe? ¿Acaso no es cierto? Pues no creo que ocurra acá. También en Perú también pasó similar. O sea, y eso pasa en todo el mundo. En Estados Unidos también. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Entonces, Jesús, Él sabía que tenía que morir en una cruz. Él sabía de que la única manera de poder traer el reino sobre este mundo tendría que ser en el corazón de cada persona, y que iba a ser visible cuando en su segunda venida. Hasta entonces iba a ser como secreto, va a estar en cada corazón. Por eso que usted es templo del Espíritu Santo. Nadie lo ve, pero usted es templo del Espíritu Santo. ¿No dice eso la Biblia? Nadie ve su corazón, pero sí sus acciones, sí sus frutos, cómo procede, cómo actúa, cómo responde, cómo se comporta. ¿Cuántos entienden que son templo del Espíritu Santo? ¿Se están comportando como tal? ¿Tu esposa podrá decir que verdaderamente eres templo del Espíritu Santo? ¡Auch! Diga, aunque sea. ¿Tus hijos ven que tú, ese es templo del Espíritu Santo? ¡Tus padres! Vamos a seguir, porque les veo con cara triste. Sigamos ahí para que no se pongan tristes. El propósito con esta primera visita oficial, si se quiere, como rey a Israel, al corazón de la nación, es la primera visita oficial. Por eso se dirige ¿a dónde? Al templo. El lugar donde supuestamente latía el pulso de adoración extremo hacia Dios. El lugar más cercano donde un hombre podía acercarse más a la presencia del Señor. El templo. No era porque Jesús no supiera, ya sabía lo que ocurría, pero Él fue para demostrarles cómo estaba el corazón de ellos. Y fue, y lo que vio no le gustó para nada. El templo estaba lleno de animales, de comerciantes que explotaban a los adoradores que iban ahí, procedentes de todas las naciones. Y se parece igual a algunas congregaciones el día de hoy, donde la gente llega a adorar a Dios y lo que hacen es recolectar 3, 4, 5 ofrendas y quitarles su dinero y haciéndoles que hagan promesas de esto y de aquello.
No es diferente. Pero eso pasaba y la gente llegaba con un corazón humilde, con un corazón generoso, sincero hacia Dios. ¿Y qué hacían los religiosos? Venían y los trasquilaban. Es lo que pasaba. Pero lo que era aún peor, que la suciedad y el mal olor, porque cuando hay animales pues hay mal olor, ¿o no es cierto? Pues imagínense, lo peor de todo esto, ¿saben cuál era? Era la suciedad moral y espiritual de esta clase religiosa sacerdotal que dirigía el templo para su propio beneficio. Y es lo que ocurre también el día de hoy, donde muchos pastores se hacen pastores por amor al dinero, por tener lo mejor, la mejor casa, el mejor coche. Donde muchos se hacen pastores, ¿por qué? Porque les interesa sacar una y otra y buscan la manera y son hábiles para poder extraer el dinero a las personas. Y tienen una labia, pues imagínense, que hasta las piedras venden. Y la gente se los compra. Fue la piedrita que estuvo al pie del sepulcro. Estoy siendo sarcástico, ya saben. Pero la gente también tonta la compra. No se dan cuenta que eso es para su propio beneficio. Y otros organizan grandes conciertos de adoración con la farándula, Cristina, porque a él le dan su tajada, a él le dan su parte. O sea, peor que lo que era la situación moral que se vivía. Y otros organizan cruceros y viajes a Cancún porque al pastor le van a dar su viaje gratis. Todo eso me lo sé. Sé todo lo que pasa en este mundo. Pero están en la misma condición que lo que está acá, hermanos. Y Jesús no lo aprobó. Jesús reprobó esta condición. Aparentemente todo funcionaba correctamente, las ceremonias, los sacrificios, la música, toda la solemnidad, pero la realidad era que estaba totalmente diferente. Y como dice la palabra, eran sepulcros blanqueados, que tenían una apariencia de limpieza, de ser blanco, pero lo profundo de ahí estaba podrido. Eso es lo que había. Y es la misma forma, fíjense, lo que el Señor ilustró de esa higuera estéril. Tenían follaje, tenían muchas hojas y aparentemente, ¡wow! ¡Qué bonito! Pero cuando fue a ver fruto no encontró en la higuera. Lo mismo pasó con esta iglesia. La abundancia de hojas solamente servían para esconder la falta de fruto, la falta de amor, la falta de adoración, la falta de reverencia, la falta de santidad. Para eso eran las hojas. Por eso todos aquellos peregrinos que de diferentes lugares llegaban a Jerusalén con esa esperanza, hermanos, de poder encontrar el verdadero alimento espiritual para sus vidas, se quedaban vacíos y se sentían víctimas de la explotación. ¿Por quiénes? Por los que estaban ahí dirigiendo el templo. Son gente que nunca más quieren llegar a una iglesia. Y yo conozco muchos el día de hoy que ya no van a una iglesia porque les engañaron, los estafaron, los robaron dentro de las iglesias. Porque les prometieron tantas cosas. Trae tu dinero, trae y vas a ver que Dios te va a contestar, Dios te va a hacer tu milagro. Para sacarles el dinero. Qué tristeza, porque es la misma escena. La gente llegaba de tantos lugares con el único deseo de poder ser saciados de ese alimento que necesitaban. Pero a los sacerdotes poco les parecía importar. No les interesaba. Lo único que les inquietaba de alguna manera eran los romanos que habían colocado su cuartel junto allá al templo. Y además, no solamente era el cuartel, sino que de toda lo que recibían, de todas las mordidas que recibían, tenían que darle un porcentaje a los romanos. O sea, eso es lo que no les gustaba. ¿Les interesaba las cosas de Dios? ¿Les interesaba la adoración? Porque ellos, aparte de todo esto, ellos se creían justos. Tan justos se creían, escúcheme, para que entienda, tan justos se creían que ellos esperaban al Mesías. Es como si alguien, en estos tiempos, ¿cuántos entienden que Cristo viene otra vez?
como que alguien ahora, en la condición que vive, que no es agradable ante Dios, diga, yo estoy esperando a Cristo que venga por segunda vez, cuando sabe que su corazón no es de Dios. Cuando sabe que no se arrepintió genuinamente. Esa es una hipocresía. Lo mismo pasaba con ellos. Ellos se autojustificaban. No, yo espero a Cristo. ¿Por qué? Porque yo voy a la iglesia, voy todos los domingos, yo me sé los cantos, yo hago esto, aquello y lo otro. Pero ¿saben qué? No han nacido de nuevo. Y aquel que no nace de nuevo no tiene lugar. Y como dicen nuestros hermanos boricuas, no te vista que no vas. Aunque digas, no, hermanos. Ellos esperaban al Mesías. Ellos querían el Mesías. Pero sus corazones no estaban sin fruto. Cuando llegó Jesús el día anterior por la noche a Jerusalén, recordemos, entró en el templo y vio todo esto. No dijo ni una sola palabra, pero se dio media vuelta y se fue a Betania. ¿Qué iba a hacer Jesús? ¿Se iba a callar frente a esto? ¿Para llevar la fiesta en paz, como a veces decimos? ¿Pasaría eso? Lo que se da acá, hermanos, es un cumplimiento de la profecía de Malaquías en contra de los sacerdotes que pensaban. El profeta Malaquías había anunciado siglos atrás. Recuerden, de Malaquías hubo 400 años de silencio. Fue el último profeta. Él había anunciado que la venida del Mesías tendría como objeto manifestar su santa ira contra todos aquellos abusos sacerdotales de aquellos religiosos del templo, y a la vez que iba a purificar el sacerdocio. Fíjense, vamos a ver a Malaquías, capítulo 2, versículo 17. Y de ahí en adelante vamos a leer para poder entender. Vamos a leer hasta el 3, 4. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Se hacían los oxisos, se hacían los locos. Y así el día de hoy, usted le pregunta a un pastor de esos, de 2 por centavo, ¿verdad? Le pregunta, oye, ¿a poco tú crees que vas? Sí, claro, ¿cómo que no? Si yo soy el ungido de Dios. Si no, mira mi congregación. Tenemos 1000 personas. Como si eso fuera la gran diferencia. Están robando a la gente. Y piensan que van a ir con Dios. Y piensan que son salvos. ¿En qué le hemos cansado? ¿No? ¿Qué hipocresía? ¿Se dan cuenta qué hipocresía? Ahí está. ¿En qué le hemos cansado? Pues ahí viene la respuesta. El Señor no se calla, le dice, en que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿a dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien decís vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Perdón. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. ¿Dónde está el Dios de justicia si Dios no emite juicio cuando estas cosas pasan? Aunque habían pasado más de 400 años desde Malaquías, de esta profecía que Malaquías había pronunciado, la situación no había cambiado mucho, hermanos. Y en esencia, todo permanecía igual. El pueblo de Israel seguía estando bajo el dominio de una potencia extranjera. Lógicamente que antes, en los tiempos de Malaquías, eran los persas, pero ahora eran los romanos, quienes estaban oprimiendo, quienes estaban poniéndole yugo al pueblo de Israel. Y en esta situación es que ellos decían, ¿cuándo vamos a salir de esto? ¿Y dónde está el Dios de justicia? Pues ¿cómo? Para ellos querían justicia, pero ellos no estaban dando la ofrenda agradable ante la presencia de Dios. Porque muchas veces así pasa. Quieres que Dios te haga justicia por lo que te está pasando a ti,
pero no te acuerdas que tú fuiste injusto con alguien. ¿A poco no? Muchas veces quieres que Dios te perdone, pero no eres capaz de perdonar al otro. Pues es lo mismo que estaba pasando aquí. Entonces en esa hipocresía que había, ellos esperaban que viniera el Mesías para que hiciera justicia, para que aprendan quién está con nosotros, Jehová el Todopoderoso, aún con la vida de pecado que llevaban, y pensaban que Dios iba a pelear a su favor. Así es lo mismo el día de hoy. Algunos hacen tantas barbaridades y piensan que todavía Dios les aplaude, y piensan que Dios los respalda, y piensan que Dios los va a defender. Lo mismo. No, es por eso esperaban el Mesías. Pero ¿qué de su corazón? No podemos esperar nada de Dios si nosotros no estamos cerca de Dios. No podemos esperar que Él nos defienda si no somos hijos de Dios. Porque el Señor pelea por sus hijos, a favor de sus hijos. ¿Entienden eso? Pues sí. Luego dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, en lo que acabamos de leer aquí en Malaquías. La respuesta que Dios le dio a estos judíos que confiaban en su propia justicia fue muy diferente, hermanos, a lo que ellos estaban esperando. Igual pasa lo mismo el día de hoy. Algunos esperan que Dios le conteste de una manera y Dios dice, no, yo te voy a contestar de otra manera como yo creo. Malaquías profetizó en el nombre de Dios que antes de la venida del Mesías sería necesario que él iba a enviar ¿qué? Un mensajero. Es lo que estaba diciendo, que ese mensajero iba ¿qué? A preparar el camino. Un mensajero era normalmente ¿qué? Un profeta. Eso era un mensajero en el contexto de la palabra. Y desde los tiempos de Malaquías no se había levantado ni uno durante 400 años hasta que aparece Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, todos los evangelios y hasta nuestro Señor Jesucristo identifican a Juan como ese mensajero anunciado en Malaquías. Rápido se los leo, Mateo 11:10, para entender que esto es lo que estaba cumpliendo. Se dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Significa que la Biblia jamás se contradice y lo que Dios dice siempre se va a cumplir. Siempre. Ahora bien, lo que realmente debió llamar la atención de los judíos era que este mensajero tuviera que preparar el camino del Señor. Como ya hemos visto, ellos se sentían justos. Así que probablemente se preguntarían, ¿qué cosa es lo que iba a preparar si estamos todos bien? Pero eso pasa en las iglesias. Cuando tú dices, mira hermano, es que como te estás desviando. No, a mí no me vengas a enseñar, yo estoy bien. ¿No les gusta ser corregidos? ¿No les gusta aprender? ¿No les gusta que les digan en qué pueden, que están equivocados? Porque se creen que la saben toda. Es lo que pasa. ¿Para qué va a venir un mensajero a preparar? Si estamos bien, si le presentamos sus holocaustos como tiene que ser, ¿verdad? Nosotros nos tomamos el trabajo como sacerdotes de revisar el animal, que no sea ahí, que no tenga nada ahí que impida que lo presentemos, que esté en perfectas condiciones. Porque eso es lo que exigía la ley, que el animal que se iba a presentar esté en perfectas condiciones. Que no tenga nada malo. Y entonces, todo está bien, no sé por qué es necesario. Pero con esta necesidad también coincidían las profecías de Isaías. Mire, vamos a ver. El Señor no se equivoca. Isaías 43 al 5 dice, vos que clamen en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Con eso qué más? Ahí está. Si Él dijo, se hará. No, pero que no me gusta, pues ¿qué interesa? No, pero es que yo no creo. ¿Qué interesa si no crees? Dios no va a hacer las cosas si tú crees o dejas de creer, si te gusta o no te gusta. Él habló. Y Él tiene la última palabra. Punto. Sigamos, dice, limpiará a los hijos de Leví
Lo que habíamos leído en el pasaje anterior. En cumplimiento, hermanos, de las profecías de Malaquías e Isaías, lo que Juan el Bautista hizo fue llamar, ¿recuerdan? Al pueblo, ¿a qué? Al arrepentimiento. Eso es que fue, arrepentíos de vuestros pecados. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que como eran descendientes de la línea de Abraham, ellos ya estaban libres de juicio. Es como algunos hijos de pastores el día de hoy, que creen que porque son hijos de pastores, entonces ya están libres de juicios. No, no, no. Cada uno tiene que arrepentirse, aunque sean hijos de pastores. O algunos hijos de cristianos que ya tienen mucho tiempo en las congregaciones. Dicen, no, no, yo no necesito, estoy vivo como quiera. Finalmente mi papá, mi mamá son cristianos de tiempo. ¿Qué interesa? No, no. Cada uno tiene que tomar su propia decisión en arrepentirse. Porque el hijo no se va a arrepentir por la mamá, ni la mamá por el hijo. Esto es individual. Ellos, por ser hijos de Abraham, ya con eso estaban libres de juicio de Dios, pero se equivocaban. Fíjense, Mateo 3:5 al 10 dice: y salía a él, está hablando de Juan el Bautista, a él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Eso está fuerte, ¿no? ¿Y cómo dice que yo predico fuerte? Pues nunca les he dicho generación de víboras a nadie. ¿Ustedes han escuchado los mensajes? Ninguno. A nadie le he dicho generación de víboras. O sea, no estaba fuerte, ¿sí o no? No está fuerte. Predico ahí, le quedo guango a Juan el Bautista. Y algunos dicen, muy fuerte, ¿no? Pero fíjate, ¿no? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis, no penséis así dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque como eran de la línea de Abraham, no, nuestro padre es Abraham, ya somos salvos. Es lo que pensaban. No, yo voy a la iglesia, ya soy salvo. No, yo doy mis ofrendas, ya soy salvo. No, yo canto en el grupo de alabanza, ya soy salvo. No, yo soy ujier, ya soy salvo. No, 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 no. Nada de eso te da la salvación. Nada, sino un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento. Pero ellos, no, es que soy de la línea de Abraham, imagínate. Con eso ya se creían la última Coca-Cola del desierto. Y vamos a ver que hay más cosas que ellos hacían. Vamos a continuar viendo porque esto está tremendo, hermanos. Dice: porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz. Tengan cuidado, ya está. De los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, aunque seas de la línea de Abraham. Ahí está. Pero a pesar de la claridad y el poder de la predicación de Juan, los dirigentes religiosos de Israel, hermanos, no quisieron obedecer a este llamado. No, no quisieron. Y esto pues lo vemos con claridad cuando se expresa. Vamos a Marcos capítulo 11, miren. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndeme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá por qué entonces no le creíste. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ellos no le creían a Juan. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Los religiosos no le creían a la predicación de Juan, al llamado al arrepentimiento que Juan estaba haciendo. No le creían. Ahí está. Entonces ellos entendían: si decían del cielo, entonces ¿por qué no? Ustedes no hicieron caso. ¿Por qué? Y si decimos de los hombres, se quedaron ahí con puntos.
pero tenían miedo al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Imagina, ¿quién no? Un hombre como Juan el Bautista, ¿quién no? Así que respondieron y dijeron a Jesús, no sabemos. No es que no sabían, se hacían los locos. Porque acá nos da a entender que sí sabían, pero se hacían los locos. Entonces, respondiendo Jesús, te haces el loco. Bueno, yo tampoco te digo con qué autoridad hago estas cosas, para que aprendas. Es lo que le dijo. Por esta razón, tal como Malaquías se había anunciado, tanto como cuando el Mesías apareciera, como cuando y lo que entre las palabras que dice es que iba a limpiar a los hijos de Leví, es lo que comenzó a hacer a través de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo algo agradable. Por supuesto, hermanos, que los hijos de Leví eran los sacerdotes que con sus enseñanzas, con su comportamiento, constituían un verdadero obstáculo para el pueblo, para que el pueblo verdaderamente conozca a Dios. Imagínense que llega de tan lejos, caminando tanto, viniendo tal vez en sus animales, ¿verdad? Venían, llegaban todos cansados, caminaban días para llegar al templo de Jerusalén para adorar a Dios. Y lo primero es que le quiten su dinero. Sí. Por eso cuando a veces algunas personas llegan antes, les decimos, nosotros no te hemos invitado para que tú des una ofrenda. Hemos invitado para que tu vida sea bendecida por el Señor. Esa es la razón. Pero es lo que esperaban ellos. El mismo Malaquías, hermanos, había denunciado a los sacerdotes de su tiempo en innumerables ocasiones. Porque es lo que hace un profeta de Dios. Siempre dice las cosas como son, aunque no les guste a la gente. Porque a un profeta verdadero de Dios, a lo único que le interesa es agradar a Dios y no a los hombres. Y esa es la gran diferencia. Ahora un profeta se levanta cualquiera ahí mamarracho y que yo te profetizo que esto y te profetizo prosperidad y pura tontería. Y no se cumple. Peor, más decepción todavía. Mire lo que dijo Malaquías. Vamos a Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. ¿Era lo mismo o no era lo mismo? Lo mismo que pasaba. 400 años pasaron y era lo mismo. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Tenían el cinismo de decir, si estamos bien, si estamos presentando los holocaustos, estamos haciendo todo para tu gloria, como algunos tienen por costumbre, y vamos a hacer este concierto para la gloria de Dios. Lo mismo. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado todavía? ¿En qué? En que pensáis que la mesa de Jehová es menospreciable. En eso. Porque tú no puedes presentar una ofrenda inmunda. Y se hace inmundo cuando tú eres un inmundo. ¿Cómo un inmundo puede venir y tratar de cantar a Dios? ¿Cómo puede venir un inmundo, un pecador que no es verdaderamente arrepentido y cantar cantos cristianos, dice, y querer que la gloria de Dios descienda? Eso es una utopía que jamás se va a dar. Jamás Dios lo va a recibir. Jamás Dios está, a ver quién me canta, a ver por favor, estoy buscando a ver quién me canta para poder alegrarme en mi corazón. No, tiene mejores que nosotros. ¿O no es cierto? Pues están los ángeles, están los querubines, están los serafines. Pues imagínense. O sea, y tienen voz más privilegiada que nosotros. En nosotros es un privilegio el que Él nos dé la oportunidad de poder cantarle. Por eso tenemos que limpiarnos, por eso tenemos que santificarnos, por eso tenemos que venir sin ninguna inmundicia y poder presentarnos como una ofrenda agradable ante Él. Es la razón. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? ¡Qué cinismo! Pero el día de hoy pasa lo mismo, ¿o no es? ¿A poco no? Si usted va entendiendo, dígame, ¿no pasa lo mismo? Pues sí.
Malaquías 1:10 dice: ¿quién también hoy hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque no está para rogar por una ofrenda de nadie. Es un gran privilegio el que Dios nos haya llamado a poder ministrar en su presencia. Es un privilegio que nosotros seamos hijos de Él. Pero tenemos que acercarnos con un corazón limpio, con un corazón sano, con un corazón santo. Por eso nosotros, que cuando vengamos ya incluso de la casa de camino, Señor, comenzar a poder orar a la presencia del Señor, pedir perdón si es necesario, si hay algo, de tal manera que lleguemos y nos podamos envolver en ese ambiente espiritual, de tal manera que surja una fragancia desde este lugar ante la presencia de nuestro buen Dios. Porque eso es lo que Dios aceptará, no menos que eso. Sigamos ahí en Malaquías, vamos al capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Fíjense, de la boca de él. Si un predicador, si un pastor enseña mal, ¿qué va a hacer de las ovejas? Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ahí está. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Y lo mismo pasa el día de hoy. Y muchos andan por aquí atando, desatando, declarando y confesando tonterías que fueron enseñadas por sus pastores. ¡Qué tristeza! Como podemos apreciar nosotros, hermanos, la situación del templo y los sacerdotes descrita aquí en Malaquías 400 años atrás no era muy distinta del templo que encontró nuestro Señor Jesucristo. No era distinto, era lo mismo. Por esta razón Él comenzó a expulsar a los cambistas de monedas, a todos los que estaban allí degradando el santuario, con el fin de purificarlo, con el fin de restablecer la verdadera adoración a Dios. Debemos recordar que hay dos entradas de Jerusalén ahí en el templo. La obra de juicio que el Mesías iba a llevar a cabo sobre este sacerdocio, sobre estos religiosos, sobre estos que estaban en autoridad y el pueblo rebelde que se había rebelado en contra de él. Pero mucha de la culpa tienen ellos, los líderes, porque ellos no supieron dirigir al pueblo de Dios correctamente. No digo toda, pero mucha de la culpa también lo tenían ellos. Entonces, el juicio del Señor comenzó con su primera venida, pero va a llegar a su clímax, va a llegar a la cima cuando Él venga, cuando Él regrese en gloria para juzgar a todos los pecadores. Debemos notar la importancia que el Señor dio, hermanos, durante su ministerio terrenal a esa misión de purificar el templo. Fue muy importante, porque lo hizo ¿cuántas veces? 2 veces. Unas al primero a empezar su ministerio y ahora ya a punto de terminar su ministerio sobre la tierra. El templo, purificarlo. Esta es la segunda ocasión, la que estamos hablando el día de hoy. Es la segunda ocasión que Jesús entra en el templo con esta finalidad de purificar el templo. Cuando Él emite ese juicio sobre las autoridades que estaban ahí, déjame decirle que realmente era un juicio simbólico. ¿Por qué? Porque no, vamos a decir, ellos o Jesús no se había manifestado como lo que era. Y ellos no lo requerían reconocer tampoco como el Mesías. Por eso que fue simbólico. Sin embargo, el hecho de que sea simbólico no significa que no iba a haber cumplimiento. Él estaba diciendo lo que iba a pasar. Que iba a venir un día donde se iba a emitir la sentencia final sobre todos aquellos rebeldes que no quisieron aceptar a Jesucristo. Los judíos no quisieron ver las implicaciones que Jesús estaba haciendo y nuevamente volvieron a rechazarle. Ya lo habían rechazado antes y ahora nuevamente. Y esta es la razón por la que el Señor emite este juicio que no iba a tardar en cumplirse. Recuerden ahí en Mateo capítulo 23 versículo 33 cuando Jesús le dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta
Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En estas palabras el Señor nos explica y nos dice que aunque el templo era la casa de su padre, ellos se habían adueñado de ella. ¿Sí? Por esa razón Jesús lo describe como vuestra casa. ¿Sí lo ven? ¿Lo ven que dice vuestra casa? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué? Porque se habían apropiado, a pesar que era el templo. ¿De quién era el templo? Se suponía que era el templo para Dios, ¿o no? Pero ellos se habían adueñado. Igual que ahora, los pastores también se han adueñado del rebaño. ¿El rebaño a quién le pertenece? Pues le pertenece a él, porque él pagó con su sangre. El pastor no compró con nada. El pastor es un siervo más. El verdadero dueño de las ovejas se llama Cristo Jesús. Él es el buen pastor. Él dio su vida por las ovejas. Pero ahora todavía no, ahora se ha extendido más, donde los pastores se hacen dueños de las ovejas. Y tan dueños son de las ovejas que si ven a una ovejita que dice, pastor, mire, como que me voy a buscar otra congregación por X razón. No, si te vas, todas las plagas de Egipto yo declaro sobre tu vida. Y la ovejita ahí, ay, será cierto, pues me quedo entonces. Toda desnutridía ahí, a punto de morirse, pero sigue ahí, por eso. No. Ningún pastor terrenal tiene por qué retener a nadie. No, nadie. Porque todos somos las ovejas del Señor. Y el Señor nos va a llevar y nos va a guiar donde podamos disfrutar de pastos frescos, que sean nutritivos para nuestra alma, que nos edifiquen, que nos alimenten. El judaísmo, hermano, se convirtió en una cáscara vacía porque Dios ya no moraba en medio de ellos. Y así hay lugares el día de hoy, donde el Señor ya no mora. Empezaron bien, pero terminaron mal. Hay muchos lugares así, y es triste. Triste, porque sí empezaron bien. Pero vemos en la Biblia también casos de gente que empezó bien. ¿Saúl empezó bien o no? Pues sí, fue ungido y empezó bien, pero terminó mal. Y podemos mencionar muchos. Sansón, otro caso. Empezó bien, era nazareo desde el vientre de su madre. ¿Empezó bien o no? Un privilegio tremendo. Pero ¿cómo terminó? Imagínense la debacle. El judaísmo se convirtió entonces en algo triste, en algo vacío. Era simplemente una máscara, una apariencia. Eran puras hojas. No había fruto, porque el Señor ya no moraba allí. Pero en contraste, en pocas semanas más adelante, la iglesia verdadera iba a ser bautizada con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Eso es lo glorioso de nuestro Señor, porque Él lo tiene todo planificado. Y eso da origen a que usted y yo ahora seamos templo del Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Extraordinario. Fíjense, vamos ahí hablar de un poquito más en Efesios 2:17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Después de haber analizado la relación que este pasaje tiene con la profecía de Malaquías, vamos a considerar ahora algunos detalles acerca del templo como estaban en los días de Jesús, porque esto le va a ayudar a entender un poco. El área del templo ocupaba prácticamente la cima del monte Sión. Ahí en la cima, ahí estaba.
Por lo tanto, había desnivel, ¿no? Era un monte. Entonces, había cierto desnivel. Y al entrar, cuando la gente entraba, lo primero que se encontraba era lo que se llamaba el atrio de los gentiles. Ahí estaba, el atrio de los gentiles. Y no sé si usted va más o menos entendiendo. Va entrando, todo esto es el atrio de los gentiles. Y ahí en el atrio de los gentiles, pues estaba una gran explanada, lo rodeaban unos pórticos hermosos, ¿verdad? Precioso todo esto. Y era una zona donde cualquier persona podía entrar. Cualquier persona. ¿Ok? Ya fuera judío, ya fuera gentil, fuera hombre, fuera mujer. Debajo de sus pórticos era un lugar perfecto para poder enseñar por grupos, porque eran unos tremendos pórticos y podían agruparse y ahí formar grupos para poder enseñar. Subiendo unos peldaños más arriba se accedía al atrio de las mujeres, así se llamaba. Y ahí no estaba permitido el paso de ningún gentil. ¿Ok? Ningún gentil. Abajo sí. El atrio de los gentiles, pero arriba, el atrio de las mujeres, ahí no estaba permitido ningún gentil. Y había unos carteles ahí bien grandes que decían que ningún hombre de otra nación, y se lo voy a leer, traspase esta barrera ni la cerca que rodea el templo. Quien sea sorprendido será el único culpable de su propia muerte. ¡Qué celosos! ¡Wow! Mire, eso es lo que decían. Allí a ese atrio de las mujeres se le permitía la entrada tanto a hombres como a mujeres, pero con la condición de que sean judíos. Subiendo un poquito más, porque recuerden cómo estaba el monte, entonces iba con, ¿verdad? Iba un poquito más, se llegaba al atrio de los israelitas, y en el atrio de los israelitas solamente podían entrar varones judíos, nadie más. Seguían avanzando y subiendo un poquito más, estaba el atrio de los sacerdotes. Como su nombre lo indica, solamente podían acceder pues los sacerdotes, nadie más. Y por último seguían subiendo más, un poquito más, y ahí se encontraba el santuario. Y era el lugar al que solamente el sumo sacerdote podía acceder una vez al año. Pues bien, el incidente que estamos considerando tuvo lugar ¿en dónde? En el atrio de los gentiles, abajo. Ahí es donde vemos esto. En realidad, aquella zona, hermanos, había sido diseñada para poder, con la intención de que fuera un lugar de oración, de preparación antes de subir. O sea, esa era la intención. Donde todos llegaran y allí oraran, ahí se prepararan espiritualmente antes de entrar a cualquier zona interior del templo. Al mismo tiempo era una zona en que los gentiles tenían la posibilidad de entrar a escuchar la palabra del Dios vivo. Escuchen esto. O sea, no podían entrar más, pero ahí podían ir y escuchar de la palabra de Dios. Pero lo cierto es que todo este recinto se había secularizado por completo. Todo. Llegando a convertirse en un mercado de ganado, en el que los gritos de los comerciantes se confundían con el ruido, con la suciedad, el hedor de los animales y todo. ¿Cómo podía llamarse una casa de oración eso? ¿Cómo podían llegar los gentiles a escuchar la palabra de Dios si no había quien les predique? Si lo que estaban más interesados era en sus propias ganancias, en comerciar. Fíjese usted. Vamos a ver. Los que vendían. Vamos a Marcos. Regresemos a Marcos 11, versículo 15. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús, en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas. ¿Quiénes eran? Bueno, vamos a ver quiénes eran los cambistas. Recordemos que era obligatorio que cada judío pagara un impuesto al templo. Y esto normalmente se hacía durante la fiesta de la Pascua. Cuando los judíos venían de todas partes y se llegaban al templo para la celebración, tenían que llevar ese impuesto. Ahora, algo importante, el impuesto tenía que pagarse en una moneda concreta, así. ¿En qué? El ciclo del santuario, así se llamaba. Es como decir el dólar, en dólares. Estamos en México, pero usted me paga en dólares, porque somos los hijos del rey. Y acá tenemos que usar la mejor divisa del mundo. Ah, sí. O me paga en barritas de oro. No, ¿qué trae su diezmo? En barras de oro, por favor. Somos muy exclusivos acá. No, sí es lo que pasaba. ¿No? Ciclo del santuario. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que tener tu ciclo de santuario. Es lo que te decían. Entonces, así que el dinero que ellos llevaban de sus países no servía para nada.
Para nada. Así que el sumo sacerdote, no aceptamos moneda extranjera. Nosotros somos así, muy estrictos con esto. ¿Qué hizo el sumo sacerdote? Había habilitado una zona, había personas cambistas que se dedicaban a una zona del templo, ojo. Pertenecía al templo, era el atrio de los gentiles, era parte del templo. Había habilitado ahí una zona, ¿para qué? Para estas personas se pusieran sus negocios, los cambistas, para que pusieran sus mesas para cambio de monedas. Por supuesto, había que pagar una fuerte comisión de lo que el sumo sacerdote se llegaba a su tajada. ¿Sí me entiende? Ok. No era así de gratis. No, mira, te voy a dar negocio a ustedes, pero ¿saben qué? Ustedes me dan una comisión, mira, van a estar ahí. Nadie le va a hacer competencia a ustedes. ¿Quién les va a hacer competencia? Pues nadie. Ustedes son los privilegiados. Mira toda la gente que llega. ¿Los negocios son así ahora o no? Pues igualito. Pero con el templo no se puede hacer negocios. Con las cosas de Dios no se puede negociar. No se puede desvirtuar las cosas. ¿Por qué vendían palomas en el templo? Pues se dice, y las sillas de los que vendían palomas. O sea, había gente que vendía palomas. Antes de pagar el impuesto del templo, los israelitas tenían que ofrecer distintos sacrificios de animales. Por supuesto, podían traerlos desde sus países de origen, imagínense. Aunque pues iba a ser incómodo y además poco práctico. ¿Cómo iba a llegar ese animal? Magulladito, ¿verdad? O sea, y no podía presentarlo. Así que los sacerdotes se iban a poner muy exquisitos, ya los conocían. Entonces el animal, antes de ser ofrecido, pues tiene que ser sin defecto. Eso ya lo sabemos. La Biblia misma así lo establece, que tiene que ser así. Y si no lo había adquirido ahí en el mercado, afuera en el mercado, pues seguro le va a encontrar un defecto. ¿O no? Sí. Entonces, ¿qué hacía? Pues ¿saben qué? Alguien que traía de lejos su animalito, difícilmente iba a ser aceptado. Entonces ellos ya sabían. Entonces, ¿qué hacían? Pues ni modo. Si la palomita así, lo compraba allá, vamos a decir, a 100 pesos. Acá lo contenía en 500 pesos. Qué tremendo negociado. Es lo que estaba pasando. Su precio era superior al que podía comprar en cualquier otro lugar. Muy superior. Pero ¿saben qué? Todo era un monopolio del que el sumo sacerdote y su familia obtenían buenos dividendos. Claro. Se parece pues a algunas situaciones al día de hoy. Han hecho de las iglesias empresas. Algunos los han constituido, venden hasta acciones. Qué tremendo negociado, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes? No, es lo que hacían ellos. Y sigamos, dice, y vamos a ver donde dice Cueva de Ladrones, dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para toda la nación, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Como antes comentábamos, aquella parte del templo debía ser un lugar de adoración, un preámbulo para entrar a las partes interiores del templo. Pero dígame, váyase al mercado campesino a orar. Pues dígame, ¿puede orar ahí? ¿Cómo que no? Si huele de lo más bien y no hacen ni ruido. Les estoy poniendo en perspectiva para que entiendan. Eso es lo que había en los atrios del templo. Eso. Les iba a contar algo, mejor no les cuento porque como muchos ven y escuchan, no voy a hacer que me escuchen lo que dije. Hermanos, qué tristeza. Todo era negocio. En cada servicio del templo se comercializaba descaradamente para obtener un beneficio económico. Por supuesto, alguien tenía que vender los animales porque se necesitaban para los sacrificios. ¿Por qué? Es que teníamos que presentar ante Dios como si Dios lo necesitara. Dios le había mostrado esto para ver la obediencia de ellos. Ya entendemos todo eso. Ahora, ellos juntamente habían hecho un círculo con el sumo sacerdote. Lo que el sumo sacerdote decía, todos acataban. Sí, tremendo. Ahora, los sacerdotes no solo permitían que se hicieran esas ventas ahí,
sino que además las controlaban ellos. Ellos controlaban todas las ventas. Nadie vendía nada sin que el sumo sacerdote no lo supiera. ¿Cómo lo ve usted? Vamos a hacer ventitas de tamalitos pro templo. Por eso que no vendemos nada. Si usted tiene algo que vender, véndalo en su casa, no lo traiga acá también, porque me vas a portar como el sumo sacerdote, lo voy a decomisar. Imagínense, no, hermanos. Qué tremendo. Para su propio beneficio. ¿De qué se beneficiaba la gente que llegaba hambrienta espiritualmente? ¿De qué? Pregunto yo. Ya los sacerdotes habían perdido su razón de ser. No tenían. ¿Para qué quiere uno un guía espiritual? Un pastor de esta calaña. Yo pregunto, ¿para qué? ¿Acaso su misión no consistía en ser mediador entre Dios y los hombres? ¿No consistía en poder llevar esa ofrenda grata ante los ojos del Señor de tal manera que sea acepta y obtenga el perdón de sus pecados? Pero ¿cómo puede un hombre envuelto en estos negocios y utilizando al pueblo de Dios para obtener beneficios a su favor y meterlo al bolsillo? Ya no puede servir. No puede servir para los propósitos que Dios los había designado. Porque ellos habían convertido el sacerdocio en un monopolio comercial con el único objetivo de enriquecerse a través de ese genuino deseo de los hombres de buscar a Dios. Y lo mismo pasa el día de hoy. Lo mismo pasa. Por supuesto, cuando una persona percibe, hermanos, que está siendo objeto de explotación, que está siendo objeto de robo descarado, difícilmente podrá experimentar la gracia de Dios y el don gratuito de la salvación. Difícilmente. Así que estos sacerdotes eran doblemente culpables, porque por un lado robaban a Dios, tratando su palabra como si fuera un artículo para negociar, como lo tratan el día de hoy. Pero por otro lado, también trataban a las personas como si fuera de su propiedad, cuando todos son propiedad del Señor. Los trataban como si fueran usuarios del mercado. Ese es el trato que les daban. Y en medio de este ambiente es que Jesús viene y los observa y le dice: han convertido mi casa en cueva de ladrones, porque conocía lo que había en su corazón. Entonces, en medio de un ambiente como este, la gente había perdido completamente el sentido de la presencia del Señor. Ya no querían más. ¿Qué se puede alimentar? ¿Qué puede recibir de parte de Dios? Si en la misma casa de Dios, supuestamente, donde estaba la máxima expresión de adoración a Dios, se sentían estafados, robados. ¿A dónde va a ir una persona así? ¿Qué le puede esperar? Cuando Jesús le dice: vosotros habéis hecho cueva de ladrones, para esta amonestación utiliza una cita de Jeremías que vamos a considerar brevemente. Jeremías 7:8 hasta el 14 dice: he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Pensaba que porque estaban en el templo ya se iban a librar de todas las cosas. No, cuidado. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Se dan cuenta? Ahí está. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis. Y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la cual vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Qué tremendo. Porque algunos piensan que Dios no ve, y siguen haciendo, y siguen haciendo, y siguen haciendo.
Sin lugar a dudas, hermanos, cuando Jesús les dice, ustedes han vuelto mi casa de oración en cueva de ladrones, los judíos conocían bien el contexto de la profecía de Jeremías. Ellos sabían de qué estaba hablando. Es más, en aquellos tiempos los judíos oprimían a los extranjeros, los robaban y les asesinaban. Sin embargo, iban y presentaban su sacrificio ahí en el templo y pensaban que estaban bien. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde han llegado? Pero presentaban con total normalidad. ¿Por qué? Porque pensaban que en el templo ya estaban seguros. Pensaban que la existencia del templo ahí en Jerusalén, eso les protegía de la ira de Dios. Totalmente equivocados. Y en los días de Cristo la historia se vuelve a repetir. Igualito. Las autoridades del templo eran culpables de codicia, eran culpables de extorsión, de profanación de la casa de Dios. Porque la casa de Dios no es para hacer vendimias, para hacer sorteos. Yo veo iglesias donde hacen sorteos. El otro día me ofrecieron, mira que estamos haciendo una rifa. ¿En dónde? En la iglesia. ¿En la iglesia? No, no te compro nada. Porque si yo le compro, voy a ser parte de esa patraña, sabiendo que no se tiene que hacer. O sí, o le compro por misericordia. No, si yo sé que no se tiene que hacer, ¿por qué le voy a comprar? Ah, es que eres malo. ¿Y eso que eres pastor? Pues justamente porque soy pastor es que no lo compro. Porque sé que no se tiene que hacer en la casa del Señor. Habían convertido aquel lugar sagrado en cueva de ladrones, en lugar donde esconderse de cometer sus crímenes. Por eso es una cueva de ladrones, porque iban y hacían lo que hacían y después se iban allá al templo a refugiarse, pensando que con eso Dios no los iba a juzgar. Qué tremendo. Eso era muy grave. Los líderes de Israel, los líderes religiosos, estaban usando la adoración a Dios como cobertura de sus propios pecados. Sigamos, versículo 15, dice, vinieron pues a Jerusalén, estamos en Marcos, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas. Lo que está haciendo el Señor ahí cuando volca esas mesas, lo que hace es manifestar su autoridad espiritual. Es lo que está haciendo ahí, en esa limpieza del templo. Y al hacerlo, lo que estaba haciendo era condenar a una religión de origen divino, pero que se había vaciado de todo sentido espiritual. Y dijo de origen divino porque Dios fue el que lo mandó, el que lo estableció, pero el hombre lo desvirtuó. Lo mismo pasa el día de hoy. Y él expresa aquí una fuerte indignación al ver cómo los peregrinos habían acudido allá a la fiesta. Y ellos no eran tratados, hermanos, como adoradores. Ni siquiera eran tratados como seres humanos, sino simplemente como objetos a los que se podía explotar. Y eso pasa el día de hoy. ¿A poco no? En iglesias que se dicen cristianas, pues déjalo aparte los de pare de sufrir, pues ya sabemos de qué pata cojean. Pero estamos hablando de las iglesias que se dicen cristianas. La explotación del hombre por el hombre siempre va a provocar la ira de Dios, pero aún más cuando se hace bajo esa capa de religiosidad y en el nombre de Dios. Peor. Dios me dijo que vendas tu coche y que me traigas lo que vendas para mi ministerio. Será para mi bolsillo. Conozco varios casos. Dios me dijo que me tienes que dar tu camioneta. Pues a mí no me dijo nada, le dijo el hermano. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y se fue a otra iglesia. Pero imagínense. Psíquicamente que se compre, ¿verdad? Que ahorre y que se compre. Otra cosa es que alguien voluntariamente no dice, mire, estoy viendo de que pues necesita y Dios me ha bendecido y yo le voy a donar. Pues esa es otra cosa. ¿Sí me entienden? Pero otra cosa muy diferente es que venga y te quieran manipular. No, hermanos, pero eso pasa. Y no estamos lejos de eso. Hay muchos, y usted está seguro que más de uno de ustedes conoce de lo que estamos hablando. Sigamos, versículo 17, dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada
casa de oración para todas las naciones. El Señor Jesucristo estaba justificando lo que estaba haciendo en medio allí. ¿Por qué lo justifica? Por medio de la Escritura. Para eso, ¿qué está citando? Está citando Isaías. Fíjense algo importante, que Jesús, siendo Dios mismo, jamás dijo, yo lo digo porque me da la gana porque soy Dios. No, siempre se respaldó con la palabra. Así es la forma como tenemos que ser nosotros. Fíjense, vamos a Isaías para ver por qué Jesús dijo eso. O sea, siempre Jesús, ¿cuál era la autoridad? La palabra, porque ya lo había dado. Isaías 5:6. De ahí en adelante, perdón, 56. Isaías 56. 56:6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿En qué? ¿En mi casa de qué? ¿Ven? Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahí está. Cuando Jesús le dijo, ustedes, mi casa de oración han convertido en cueva de ladrones, estaba refiriéndose a Isaías. Porque el Señor dijo que su casa iba a ser casa de oración. ¿Para quién? Para todos, no solamente para los judíos. Esta porción indicaba cómo debían ser acogidos en el templo los gentiles. Pero el lugar que estaba reservado para los gentiles lo habían convertido en un mercado por obtener ganancias. Fíjense, vemos la misericordia de Dios para alcanzar a los gentiles, pero vemos aquí la falta de amor, la falta de misericordia de los religiosos. ¿A dónde iban a ir los gentiles? Los gentiles no podían subir más arriba. Pero el lugar donde los gentiles debían ir a escuchar la palabra viva del Señor había sido profanada. Cuando mucha gente llega a los templos y en lugar de darle la palabra, lo que más se pasan es haciendo anuncios de recuperación de dinero, de recolección de una y otra manera. ¿A dónde va a ir esa gente? ¿A dónde? Se supone que es en la casa de Dios donde son alimentados, donde su sed es saciada, donde su enfermedad es sanada. ¿A dónde van a ir? Aquel debía ser un lugar que abriera sus puertas a los hombres de todas las naciones para que conocieran al Dios verdadero de Israel. Pero fueron los mismos religiosos los que se encargaron de deshacer lo que Dios había establecido. Aquí radicaba otro de los grandes pecados de los sacerdotes, su exclusivismo judío, porque se querían los auténticos, los únicos, los verdaderos. Ellos habían perdido toda vocación misionera, no les preocupaba a los demás, no sentían ningún tipo de interés ni preocupación por los millones de gentiles paganos que no conocían a Dios. Poco les interesaba, como aquellos que no se dedican a evangelizar, que no les gusta el evangelismo, que están solamente reunidos en sus cuatro paredes. No sienten ningún interés por la gente que todos los días, a cada hora, a cada minuto, van camino al infierno. Esto quedaba patentado en el hecho de que aquella área del templo que tenía que ser dedicada a los gentiles, no habían tenido ningún inconveniente, ningún reparo en convertirla en un mercado de ganado. Fíjense hasta dónde se había degradado. Versículo 18, y lo oyeron los escribas y los sacerdotes, los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Cristo hizo valer sus derechos divinos al echar fuera a esos vendedores y a enseñar ahí en el templo lo que tenía que haberse dado desde el comienzo. Pero esto dio comienzo a una lucha a muerte prácticamente. Ese era el punto sin retorno ya. Vamos a decir que fue sin duda lo que Jesús hizo aquí, que se siguiese impidiendo que se adorase como tenía que adorarse en el templo, lo que le causó la muerte una semana después. Los escribas, los fariseos ya no estaban dispuestos a soportar a nada que les esté malogrando el negocio. Cuando una persona fallece, los hermanos que toda la vida han vivido muy unidos por el dinero que dejó el papá, ¿cómo se vuelven? Enemigos. Hablo de los hermanos, ¿o no es cierto?
Sí, pero no los cristianos, ¿verdad? Y eso espero. Imagínense, Jesús vino, les echó por los suelos, les arruinó el negociado que tenían ahí. Pues estaba afectando sus bolsillos. ¿Cómo se pusieron? Imagínense. No. Y ese acto fue el último prácticamente que selló su muerte, pero al mismo tiempo selló su destino. ¿Por qué? Porque ellos creían que se habían librado de él. No nos va a venir más a molestar. Pero para que ellos entendieran que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías prometido, al tercer día resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre. Ese es nuestro Dios. Por un lado estaban las autoridades del templo empeñadas en mantener el poder, en seguir manteniendo ese flujo de ingresos. Pero por el otro lado estaban en peligro la fe, el amor, la obediencia y la devoción del pueblo, la cual Dios no iba a dejar que eso se derrumbe. Y esto estaba llenando de preocupación el corazón del Señor. Y es lo que vemos aquí. De ninguna manera Él permanece callado cuando ve que otros están aprovechando del pueblo. Pero el día de hoy algunos prefieren callar. Una vez me dijeron, no, oye, no hables así. Dice, si tú sigues hablando así, nadie te va a invitar a predicar, me dijeron. ¿En serio? Qué bueno, le dije. Yo no estoy acá para que me inviten a predicar. Yo estoy acá para predicar la palabra del Señor y donde el Señor quiera que yo predique. Pensaban que yo estaba ahí para que me invitaran a predicar. No estoy ni para que me inviten a predicar ni para hacerme famoso. El único que tiene que ser exaltado se llama Cristo Jesús. Y nosotros vemos aquí que los fariseos prefirieron defender una religión y no someterse a Cristo como el Mesías prometido. Pero no ha cambiado mucho. El día de hoy la gente prefiere lo mismo. ¿Por qué la gente prefiere la religión? Incluyendo a los que se dicen ser cristianos. Porque muchos han hecho de su iglesia cristiana una religión. Van a la iglesia, dan sus ofrendas, cantan unos cantos, escuchan ahí 15 minutos de la palabra, porque ya se redujeron. Ya no hay mucha palabra. ¿Para qué tanto? 15 minutos es suficiente, la gente se aburre. ¿Será que no tienen nada que decir? Pura motivación, pura palabra de psicología. De palabra, poco. Algunos agarran, parece de YouTube, buscan ahí la gente motivacional y los extraen todo y lo mezclan con 4 versículos de la Biblia y un tremendo mensaje. Qué basura que están dando. Hermanos, prefieren la religión. Muchos. ¿Por qué? Porque la religión se hace que sientas cómodo. Porque con la religión tú callas tu conciencia. Porque con la religión puede hacer que disfrutes del mundo y los domingos llegas a la iglesia. Porque con la religión tú le caes bien a todos, porque jamás le predicas de Cristo, mucho menos le mencionas sus pecados. Pero con la religión, ¿sabes qué va a pasar? Vas a recibir la alabanza de los hombres, pero al final tu camino es de muerte. Porque el preferir a Cristo es totalmente diferente. Porque el preferir a Cristo trae compromiso. Porque preferir a Cristo trae que nosotros comencemos a caminar por la senda angosta. Porque preferir a Cristo a veces va a traer burlas, escarnios de la gente. No todos los días, pero eventualmente. Pero al final, lo más importante es que tienes la corona de la vida. Tú eliges qué es lo que prefieres. El Señor no ha bajado su estándar. Si cuando Él estuvo aquí en ese templo físico, Él fue y limpió y dijo, a todos los echó porque es su casa de Él, el estándar no ha bajado el día de hoy. Ahora ya no hay un templo físico. Ahora cada corazón es templo del Espíritu Santo de Dios. Y lo que Él anhela y lo que Él desea, que sea un templo santo, no un templo corrompido como ese templo. Un templo puro, un templo que emane un olor agradable ante su presencia. Y entonces la pregunta, si a Jesús no le agradó el olor, no tanto de los animales, no tanto de todo el movimiento y el sudor y todo, sino el olor de la hipocresía que había, tampoco el día de hoy aceptará un templo
hipócrita. Y mi pregunta para terminar es el mismo título. ¿Cómo está tu templo?